Tenía 72 años cuando mi cerebro decidió dejar de escuchar a mi cuerpo. Eso es lo que es un accidente cerebrovascular, creo. Una conversación interrumpida a mitad de la frase. Un momento estaba alcanzando mi café en la cocina de la casa en la que había vivido durante 43 años. Y el siguiente momento estaba en el piso, y mi lado derecho se sentía como si perteneciera a otra persona. El Hospital San Miguel se convirtió en mi mundo completo durante 68 días. Ese es cuánto tiempo me mantuvieron allí, mientras mi cerebro y cuerpo intentaban recordar cómo trabajar juntos. Los doctores usaban palabras como progreso notable y recuperación milagrosa, pero todo lo que sabía era que cada mañana dolía y cada noche dolía diferente. Mi hija Miriam estuvo allí casi todos los días. Vendría por la tarde, con flores frescas y una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos, y decía: «No te preocupes por nada, mamá, yo tengo todo manejado». Se sentaría en esa silla de plástico al lado de mi cama y me contaría sobre las cuentas que estaba pagando, la casa que estaba manejando, las citas que estaba cancelando. Estaba tan agradecida. Recuerdo pensar qué suerte tenía de tener una hija que me amaba tanto. Ella estaba manejando todo. Todo lo que tenía que hacer era mejorar. Cuando finalmente me liberaron, sentí como si estuviera siendo enviada al mundo nuevamente después de hibernación. Miriam vino a recogerme a media mañana. Me ayudó al auto con los mismos movimientos cuidadosos que habíamos estado usando durante meses. Y luego me pasó una pequeña maleta desde el asiento trasero. «Esto es todo, mamá», dijo. Su voz era plana. Vendí la casa en Robles. Obtuve lo que pude en este mercado. Vacíelo todo y empaqué tus cosas. Esto es todo lo que queda. Buena suerte. Recuerdo mirando esa maleta. Era pequeña, azul marino con rasguños en las esquinas. Todo lo que poseía cabía dentro de algo que apenas cabría en un avión. No entendí qué quería decir. Había estado fuera durante 2 meses, no 2 años. Pensé que tal vez significaba algo más. Pero cuando miré su cara, entendí que significaba exactamente lo que había dicho. Los primeros días después de dejar el hospital todavía están borrosos para mí. Estaba en un cuarto de motel que Miriam había pagado por adelantado. Ese fue el único acto de misericordia que me concedió. Me senté en esa cama de poliéster e intenté armar qué había pasado. Mi casa se había ido. Mis cuentas bancarias estaban vacías. Mi hija había tomado todo y me había pasado una maleta. Estaba intentando averiguar qué había hecho mal. Repasé todas esas tardes en el hospital, todas esas veces que se sentaba a mi lado y me decía que no me preocupara. ¿Habíame faltado algo? ¿Me lo había dicho? No podía recordar. Tal vez el accidente cerebrovascular también se había llevado esa memoria. El tercer día en el motel, hubo un golpe en la puerta. No estaba esperando a nadie y tuve un momento de miedo real. Pero cuando abrí, había una joven mujer en bata médica. Su nombre era Sofía.
Había sido una de las enfermeras en San Miguel, la enfermera amable que siempre ajustaba mis almohadas y cantaba tranquilamente mientras trabajaba. Señora, dijo, espero que no sea raro que haya rastreado dónde está. Quería darle esto en persona. Extendió un sobre. Era blanco, buena calidad, con mi nombre escrito en script cuidadoso. Alguien vino al hospital ayer buscándola. Dijeron que le diera esto. Específicamente dijeron que lo abriera solo enfrente de su hija. Tomé el sobre con manos temblando. Sofía me miró con una expresión que no podía leer. Algo triste y conocedor. Creo que debería abrirlo pronto, dijo. Lo que sea que esté adentro, creo que importa. Después de que se fue, me senté con ese sobre durante mucho tiempo. Sabía que no podía seguir la instrucción de abrirlo con Miriam presente. No iba a verla de nuevo, pero no podía ignorar algo que había venido del abogado de mi esposo, porque eso es lo que era. La carta era del Robert Gómez, el abogado que había manejado el patrimonio de Héctor. Héctor se había ido 11 años antes en ese punto. 11 años de yo viviendo sola en esa casa, cuidando el jardín, leyendo, viendo el mundo cambiar desde mi ventana frontal. Robert Gómez era alguien que había visto una vez después del funeral y nunca de nuevo. La carta era simple y devastadora. Héctor, siempre el cuidadoso, el tranquilo que pensaba en las cosas mucho antes de actuar, había apartado una cuenta protegida. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para que yo viviera, para envejecer en mi lugar, para tener una pequeña medida de independencia. Lo había configurado de una forma que no podía ser tocado por nadie excepto por mí. Había más. El abogado había sido contactado, todavía no estoy segura cómo o quién le dijo, por nuestra vecina Amparo. Amparo, que había vivido al lado nuestro durante 32 años. Amparo, a quien nunca había pensado en como más que una mujer agradable en una casa agradable. Amparo había visto la señal de bienes raíces subir en nuestra propiedad. Había visto a los mudadores llegar. Y había recogido el teléfono y llamado a Robert Gómez porque algo no se sentía bien. La venta de la casa, resultó, tenía firmas falsificadas. Mi firma en documentos que nunca había visto. Miriam había firmado mi nombre y Robert Gómez había presentado un informe con el sheriff del condado. Todo estaba siendo revertido. La venta de la casa sería anulada. La mayoría del dinero volvería. No todo eso. Miriam había gastado algo, pero la mayoría. Recuerdo estar sentada en esa cama de motel, con la carta en mis manos, y no sentía lo que pensé que sentiría. Pensé que sentiría ira. Pensé que sentiría vindicación. En cambio, sentía una tristeza terrible y pesada. Sentía el peso de descubrir que la persona que criaste, la persona que se sentaba a tu lado cada día y te decía que no te preocuparas, había robado todo lo que tenías. Cuando Miriam vino a recogerme al día siguiente, no podía imaginar por qué. Tal vez el motel la llamó sobre la cuenta. Estaba esperándola en el vestíbulo. Le mostré la carta. No grité.
No lloré, solo la desplegué lentamente y dejé que la leyera. Intentó explicar. Habló sobre la deuda que tenía. Habló sobre necesitar un nuevo comienzo. Habló sobre mí estando enferma, sobre pensar que no lo haría, sobre planificar un futuro en el que no iba a estar. Nada de eso tenía sentido. Todo tenía sentido perfecto. Realmente no escuché las palabras. Estaba escuchando a la persona debajo de ellas, y esa persona sonaba como un extraño. El proceso legal tomó meses, pero Roxana, eso soy yo, lentamente reclamé su vida. 3 meses después de dejar ese hospital, estaba de vuelta en Robles. La casa no se parecía a la mía más. La gente nueva había pintado la puerta frontal un color diferente. Había cortado las rosas que había plantado hace 20 años. Pero la casa era mía de nuevo, de la forma que importaba. La primera noche que llegué a casa, Amparo golpeó la puerta con una cazuela. Estaba avergonzada. Dijo que pensó que tal vez no me apetecería cocinar, pero lo que quería decir era que había estado viendo. Me había visto volver y quería que supiera que alguien había notado. Alguien se había preocupado lo suficiente como para actuar sin ser pedido. Miriam fue acusada. Los documentos fueron identificados como falsificaciones. Pasó algo de tiempo. No sé mucho al respecto y he hecho una elección de no saber mucho al respecto. Ella sigue siendo mi hija y ese hecho es tanto verdadero como terrible. Pero Amparo es en quien pienso cuando estoy sentada en mi jardín por la noche, cuando la luz es ese color particular de oro que a Héctor solía encantarle. Amparo es la que se presentó cuando más importaba, sin ser pedido, sin obligación más allá de la decencia. Héctor solía decir algo en lo que pienso mucho ahora. Dijo: cuida a la gente que te cuida. Pasé la mayoría de mi vida intentando hacer eso. Cuidé a Miriam, cuidé a amigos, cuidé mi casa y mi jardín. Y luego, cuando mi cerebro me traicionó y mi cuerpo necesitaba ayuda, la persona que necesitaba más no era la persona que siempre había asumido que sería. La gente que realmente te ama, los cuyo amor importa en las formas que realmente te salvan la vida, no lo anuncian. No se sientan a tu lado de la cama y te dicen que no te preocupes mientras vacían tu cuenta bancaria. No vienen cuando es conveniente o cuando esperan algo a cambio. Solo aparecen. Golpean tu puerta con una cazuela. Rastrean el número de un abogado. Se dan cuenta cuando algo está mal y actúan. Ese es el amor. No las palabras, no las visitas, no las explicaciones cuidadosas después. Solo la presentación, solo la atención, solo la negativa, tranquila y obstinada a desviar la mirada cuando alguien a quien te importa necesita ayuda. Eso es todo lo que realmente importa al final.